buenos amigos de Facebook y los amigos de YouTube. Buenos amigos de YouTube también. Espero que esté funcionando todo. OBS dice desconectado, volviendo a conectar. Esto está muy raro. A ver. Detener y transmisión. OBS no está. Reconexión. Reconexión exitosa. Ok. Entonces se supone. Pues no entiendo esto. No entiendo. Va y viene el OBS. Volviendo a desconectar. Se conecta y se desconecta. Esto está mal. Ahí está el amigo Phantom que va a arreglarme el tema del Facebook. No entiendo, Phantom, lo que ocurrió hoy. Todos los días pasa algo nuevo con el bendito OBS. Ese es un programa predilecto de Phantom. Bueno, en definitiva, Phantom lo arreglará o no tendrá arreglo. De todas maneras, lo de YouTube lo retransmitiré después. Con la grabación que hagamos de Facebook o de el Periscope. ¿Qué le parece su contemporáneo a Ayub? Te puedo desbloquear, Nilda Paraco, por creer que yo sea contemporáneo de el señor Henry Ramos Ayub, que me lleva como 10 años. YouTube no arranca, dice Potente Lobo. Que jubilen ya, ¿cómo se llama? ¿Por qué insultan? La gente no necesita insultarlo. Es un hombre políticamente equivocado, muy equivocado. Sus obsesiones por la candidatura presidencial lo han llevado a unos errores catastróficos que el país no debe pagar. Y qué bueno, hay que despedirle al señor Henry Ramos Ayub que abandone la dirección. Que sus éxitos no son nuestros éxitos, que sus acuerdos y sus pactos no son nuestros acuerdos ni nuestros pactos, y que sencillamente, si es cierto que es corrupto, como dice Carlo Magno, viene entonces con menos razón aún. Pero yo, amigos, yo me detengo a tratar de comprender en base a caracterizaciones políticas. Metiéndome con la madre de alguien, yo no arreglo nada. Yo puedo sostener, por ejemplo, que la propuesta política del señor Henry Ramos Ayub es absolutamente no solo errónea, sino que corresponde a una versión, a una visión absolutamente contraria a los intereses de la nación venezolana, de todos nosotros como ciudadanos de Venezuela, y por lo tanto, ¿qué puedo más decirle a una persona que quiere dirigir un país que no cuente ni con mi apoyo, ni menos aún para su política? Porque para mí lo grave no son los que dirigen, sino la política con la que han dirigido. Y bien, efectivamente coincide muchas veces que dirigente y política de ese dirigente son armónicos en la estupidez, en la idiotez, en la traición, en los derroteros absolutamente equivocados. Pero digamos, el que quiere insultarlo, que lo insulte. Total, yo no estoy aquí en plan de moralista ni nada, ni de conductor en materia de lenguaje de nadie. Sencillamente yo lo que creo es que lo que está en este momento planteado es una censura en toda la línea de lo que ha sido la política durante años del señor Henry Ramos. Pero no solo de Henry, también de Capriles, también de Guevarita, también de Julio Borges. Y bien, no puedo seguir la lista porque entonces pasaría media hora aquí nombrando gente. Lo concreto es que la política que ellos representan está en bancarrota.
Y ahora empiezan a plantear como si, bueno, como que no son culpables, como que hay que buscar otros culpables. Peor todavía, responsabilizan a los que tuvimos una posición correcta de ser los responsables de una supuesta derrota. Hay que estar demente para pensar que el gobierno no hizo trampa. Hizo trampa y masiva. Pero para que las trampas se parezcan a que no hubo trampa, hay que hacer algunos maquillajes que engañan a imbéciles, pero no a gente que sencillamente hace de la política una visión de testimonio de sus virtudes y no de sus mayores defectos. La política orientada por corruptos, por mentirosos compulsivos, por gente que vive y roba de la política, por supuesto, no puede sino también mentir en materia de el juicio que pueda hacerse sobre esta coyuntura. Y entonces hacen, bueno, lo que han hecho, pues. Empiezan a tratar de sostener por todos los medios una visión absolutamente mentirosa de la política, absolutamente falsa, como por ejemplo que la responsabilidad de la derrota de la oposición es de los abstencionarios, de los abstencionistas. Pero hay otros más sofisticados, dicen, el problema es que nos faltó los testigos. El problema es que nos maltrataron nuestra gente y la pusieron a votar en otros lados. Pero por favor, la lista de tropelías del gobierno deben ser de 200 a 300. Es la suma de todo eso lo que hace que el sistema electoral haya sido una vez más, pero sobre todo esta vez, manifiestamente fraudulento. Y entonces, en lugar de decir eso, en lugar de decir que fueron estafados y que por imbéciles aceptaron ser estafados, y que los que han creído en ellos, sencillamente, seamos un poco más benévolos, apenas padecían lo que se ha llamado la servidumbre voluntaria, es decir, gente que acepta ser estafada, que vota por sus sepultureros, que vota por por los mentirosos profesionales que engañan sus aspiraciones, sus esperanzas, que frustran absolutamente todas sus ideas. Bueno, ese tipo de persona que vive aferrado como si fuese una gran esperanza creer que Ramos Ayub nos saca de esto o que Caprilito es el hombre. Bueno, ¿qué podemos hacer si la gente conserva ese tipo de ingenuidades? La gente es ingenua, pero otros que manipulan a la gente ingenua son cínicos. La MUD es una dirección de cínicos que dirige una masa de ingenuos. En la masa de ingenuos había que distinguir ingenuos avispados que quieren vivir de la esperanza de ponerse en alguna ventaja material por pertenecer a ellos, las clientelas, por ejemplo, los que son hinchas del partido y se inscriben y van y firman y vuelven a firmar, pero están buscando es la chamba, el puestico, la beca para el muchacho, qué sé yo, cosas legítimas de los humanos, si no legítimas por lo menos algo tan sencillo como habitual en las sociedades profundamente desiguales donde el Estado es el principal empleador como en el nuestro y la clientela política premia a quienes se acercan pues al reparto. Bien, amigos, pero hete aquí que las pruebas llegan y las pruebas hacen decir por fin a algunos lo que otros dijimos desde hace 8, 10, 12, 15 años, 18 años. El sistema electoral de esta republiqueta de pacotilla, agencia del castrismo cubano, es un sistema electoral intrínsecamente
fraudulento, estafador, perverso. Es un sistema para engañar colectividades, engañar la ciudadanía. Es un sistema que lo aprovechan ladrones, vagos, sin oficios, delincuentes en una palabra, burócratas, oligarcas de partido. Los que viven de eso, bueno, han mantenido ese régimen de partido. Y mientras el país andaba en una gran pelazón, ellos tenían buenos sueldos o repartían canonjías entre sus allegados. ¿Cuál es el balance del señor Capriles en 18 años de fidelidad al sistema electoral? Caramba, no está mal el balance de Capriles. Presidente de la Cámara de Diputados, de allí salta alcalde de Baruta, 2 periodos, y de allí a la gobernación de Miranda durante 2 periodos. En el camino dejó estafados, dejó burlados, dejó gente a la que el gobierno sepultó, o inhabilitó, o reventó, pero él siempre triunfó. Entonces la historia de Capriles, con su constitución chavista en la mano, desde el primer día, desde aquella mala hora en que la vieja clase política lo designó a la presidencia de diputados y se hizo perro faldero de Chávez, hasta hoy todavía es el hombre milagro de sobrevivencia del régimen. ¿Qué opinión puede tener Capriles sino que ese era el mejor sistema del mundo, el que lo favorecía a él? Y eso sin explorar la platita. Yo no creo que Capriles haya salido muy limpio o su familia haya salido impoluto en cuanto a acumulación de bienes y dinero. Pero yo en ese problema, fíjate, no me voy a meter porque para eso hay que tener eso que llaman pruebas, pero yo no voy a andar aquí fabricando pruebas. Yo me remito, o buscándolas o presentándolas. Si las tuviera, no las presentara, porque mi tema ahorita no es el señor Capriles. ¿Pero por qué estoy hablando de Capriles? Bueno, porque Capriles dice hoy, por fin dijo hoy o anoche, se ha terminado la vía electoral, ya no se puede creer en la vía electoral. ¿Cómo es la vaina? Espérate 18 años para decir eso. ¿Y qué nos vas a decir a los que durante 18 años hemos sostenido que el chavismo es una maquinaria de fraude? Desde la Constitución, desde la Constituyente. Hay unos que lo descubren solo hoy, porque los masacraron, los reventaron, los arrinconaron. Bueno, perfecto, por fin entendieron. Pero es que no me gusta la idea de que ahora se pongan otra chaqueta, la de contestatarios, la de irreverentes con el sistema electoral chavista, para volver otra vez a engañar gente. Entonces esto como que se complica, porque ahora tenemos 2 tipos de dirigentes. Los que, a pesar de fallas, han mantenido una línea coherente y de principios, aunque hayan tenido sus fases ilusorias, pero se han mantenido en lo personal como gente honorable. Y hay otros que han sido perros falderos del régimen chavista, hasta hoy, y ahora cambian. Este sistema electoral es estafador, es fraudulento. ¿Cómo es la vaina? Ahora que te diste cuenta, vas a empezar ahora tu carrera política como si no hubiera pasado 18 años de cabronería al régimen. Bueno, el que quiera creer en ese joven, que siga creyendo. Hay otros que tienen menos tiempo, que incluso fueron cómplices como alborotados, como cómplices pero contestatarios
vienen de hace 8 o 7 años en la dirección estudiantil y rápidamente concejales y rápidamente diputados. O sea, los que han hecho, bueno, 7, 8 años de carrerita política dentro del régimen. Si ahora vienen con el cuento también, lo único que los diferencia de los viejos carcamales que durante 18 años han atornillado al régimen chavista en el poder, la única diferencia es su juventud política, invertida en mantener a flote, en mantener en pie este régimen de fraudes. ¿Acaso es menos la culpa? Bueno, sí, es menos porque les tocó menos años ser serviles. Pero, amigos, han hecho un gravísimo daño todos estos años. Sean 5, 10, 15 o 18. ¿Por qué estoy sobre este tema incómodo de hablar de los responsables de nuestra dirección política? Nuestra, eufemismo. Será de otro, mía no es, nunca fue. Pero mis amigos, ¿por qué insisto en este tema? Porque es que no se explica el régimen chavista, no se explica su permanencia en el poder, no se explica sobre todo que aún se mantenga en vida sin la complicidad abierta, directa, sin el sostén político directo de la Mesa de Unidad Democrática. Yo no puedo decir de la coordinadora, aunque también fue la coordinadora, solo que los errores de la coordinadora fueron en 2 etapas muy distintas. Improvisación, aventurerismo, en una etapa, presión chantajista sobre un régimen legal que ellos colaboraban en poner, el régimen de Chávez, y después le sacaron el banco para ver cómo se caía, o intentaron tumbarlo. Eso es una primera fase, hasta enero del 2003. Y el final de 2003 y ya el 2004 es una etapa ya consciente, pero todavía como cojitranca, como cambiante, de humores cambiantes, de denuncia de fraude, por ejemplo, de aquel revocatorio del 2004. Todavía Chugo, viejo castrista incorregible, nos dice que no hubo fraude, que perdimos el revocatorio. El revocatorio que montó Carter con Chávez y Gaviria, chicos, cuando la comunidad internacional era infectamente prochavista. Cuando empezaba Chávez a repartir real parejo de los buenos precios petroleros. ¿Te acuerdas, Gustavo Cisneros, cuando agenciabas a Carter en Venezuela? ¿Se acuerdan, señores, de Globovisión, que durante 12 años fueron un soporte muy crítico, pero soporte al fin del régimen, de la democracia bajo el chavismo? La democracia según Pekov, porque Teodoro decía que Chávez era un demócrata. Allá fueron a donde la Bachelet, cuando se inauguró su primer gobierno, la Bachelet, estoy hablando hace 12 años atrás, y fue Borges, Teodoro, Rosales y Timoteo Zambrano. Y desde allá, en la página del Mercurio, el principal periódico del país, de Chile, declararon: Chávez es un demócrata. Y en función de eso que decían afuera, adentro no lo decían mucho, sin embargo, diseñaron, dice que gracias a Freixo nos han dejado sola, dice. Diseñaron ese apoyo complejo, porque no es tan fácil como decía abajo el gobierno. Y entonces uno dice, bueno, este está por echar al gobierno. No, es que decían abajo el gobierno, pero entonces su impecable solidaridad con la constitución de ese régimen, de ese gobierno, no fallaba nunca. No fallaba nunca. Entonces Leopoldo Castillo está en ese grupo de apoyo. Yo hablé de el diseño
mediático de Globovisión durante 12, 13 años. Yo no sé cuánto duró bajo la administración de los antiguos accionistas. Yo no voy a sacar cuentas de todos los capituladores, traidores, etcétera, sobre todo porque algunos se han cambiado y pueden ser aliados en la lucha. Es muy malo andar peleando con todo el mundo, ¿entiendes? Eso es propio, ¿saben de quiénes? Los que peleamos con todo el mundo, de gente que no vive de la política. Entonces nos podemos dar ese lujo de pelear con mucha gente, porque alguien tiene que decir las verdades. Y me ha tocado a mí, en muchas oportunidades, decir las verdades, por amargas que sean. Todos esos grandes medios terminaron, o la gran mayoría, salvo Radio Caracas Televisión y el Nacional, terminaron doblegados, vendidos y negociados con plata del narcotráfico, ¿eh? Las compras del Universal, de Globovisión, de la cadena Capriles, etcétera, etcétera, hay que escarbar y ver cuánta plata de ilícitos hay detrás de esa vaina. Hay otros que se fueron temprano, banqueros prófugos. Pero es que esto no es solo el chavismo, es que mire, Venezuela ha llegado a esta situación por pecados nuevos de su élite y pecados viejos. Ustedes no ven que yo tengo una dificultad al no ser del esquema según el cual toda Venezuela se pudrió con el chavismo. No es así. El chavismo solo gangrenó lo que ya venía podrido. ¿Y qué es lo que hace común a los dos sistemas de gobierno y de régimen? Del democrático, llamado de la cuarta, pues del puntofijismo, y el régimen chavista, bueno, es el régimen de partido. Se fueron acumulando los males y estalló como una gran gangrena en el chavismo. E incluso en el chavismo hay que distinguir etapas, donde la última que nos toca en suerte sufrir, la del madurismo, diosdadismo, pero ya es la purulencia completa y total. Entonces, en esto de las complicidades de la élite, ¿ustedes creen que yo no recordaré siempre lo que fue la economía bajo el régimen cambiario de Luis Herrera, de Lucinchi y de Carlos Andrés Pérez? ¿Ustedes creen que yo no recordaré lo que fue Recadi? ¿Ustedes no me aceptarían, por favor, que yo sí tengo memoria de por qué hubo el llamado Viernes Negro de 1983, que después de un siglo o casi un siglo de estabilidad monetaria estalló la moneda en Venezuela? Pues eso tiene responsables, grandes responsables. ¿Y saben dónde están los grandes responsables? En los cogollos de los partidos, de la oligarquía partidista que administró la llamada democracia de 40 años y que se transmutó en una nueva forma de saqueo del estado de partidos y continuó con la política de la dictadura chavista, que era una dictadura muy bien llevada, comilla lo de muy bien, porque era una dictadura que consensuaba, pues. Es la dictadura de Caprilito, porque la dictadura de Chávez se la debemos, entre otros, a Caprilito, a Henry Ramos, por supuesto, a Borges, a Primero Justicia, gran beneficiario de la dictadura de Chávez. El problema es que ahora todo es fácil, porque están contra el burro Maduro y el ampón Diosdado Cabello. Ahora es más fácil la vaina. Bueno, aún así, estos 4 años no se explican sin Capriles, no se explican sin la MUD. Y decía que la etapa de la ¿cómo se llama?, de la coordinadora democrática, y yo no voy a pasar la tarde aquí abrumándolo con toda clase de historias del pasado. Al fin y al cabo nos interesa saber dónde estamos parados ahora y sobre todo ver hacia adelante. Pero la coordinadora tuvo grandes disparates, pero peleaba, quiso pelear, chicos.
quiso pelear. Mire, usted sabe lo único que yo apoyo de la vieja política de la coordinadora, creo que se llamaba todavía ahí, la abstención. Pero es tan viciosa la manera de querer colaborar con el régimen, que el propio Henry Ramos, que fue el autor de la propuesta de abstención a la Asamblea Nacional, se arrepienten de aquella abstención. Eso es curiosísimo. Ese fue el error. Y ha quedado establecido en la ideología oficial y en la literatura oficial de la MUD que fue un error. La única vaina que hicieron correcta, la abstención contra la Asamblea Nacional. Y le entregamos entonces al chavismo que se consolidó. Pues si el error no fue la abstención, el error fue que habiendo ganado esa abstención con 85 o más %, que aquella era una miserable representación de apenas el 15% del país, esa enorme abstención administrada por la coordinadora y seguida por la MUD, que creo que fue en esos años donde cambiaron de caballo a mitad del río, y bien, esa Asamblea Nacional ha debido ser asediada como ilegítima, y el gobierno ha debido ser asediado como un gobierno de dictadura de un ejecutivo absolutamente insolente. Entonces hacían la mitad de la tarea, pero ahora nos legan la creencia o la teoría de que fue un error abstenerse en aquella lejana Asamblea Nacional del año, creo que 2005, 2006. Aquí la gente se le olvidó quién fue Rosales. Rosales, el que dice que perdió por una ñinguita. Y hay venezolanos que no lo dicen como lo digo yo, que me han confesado su absoluta convicción de que el tipo se vendió. Un día de esto voy a empezar a decir nombres, carajo, porque no hay nada que me irrite más que tengan pruebas de las fechorías de esos dirigentes y no hay manera que las digan nunca, porque conservan los equilibrios. Entonces, el chavismo no se hubiera mantenido, no hubiera podido arruinar este país si no hubiese existido los cómplices, chicos. Los cómplices. Pero no es cualquier cómplice. No es que fueron así como, ay, sí, me beneficié o se benefició. No, eran un pilar del régimen. Porque cuando se entiende el punto de vista teórico de sabios como Trevijano que dicen la oligarquía de partidos es una ley de hierro de todas las oligarquías de Estado de partido. Se reparten el poder entre 10, 20, 30 capitostes. ¿O es que ustedes no se acuerdan de Alfaro, el caudillo, con el caudillo Caldera, que no aceptaba que se le disputara su hegemonía en Copey? Y cuando osaron el Tigre quitarle la hegemonía y el propio Osvaldo, entonces peleó con ellos y se lanzó él otra vez, por cuarta vez, quinta vez a la presidencia. Aquella democracia de los dos grandes partidos, donde Caldera prefiere acabar con su partido con tal de cederle la representación de la democracia cristiana a los nuevos prospectos como el Tigre y el otro, y Osvaldo Álvarez Paz, bueno, esos eran los dueños de aquel régimen político. Tan eran dueños del régimen político que Carlos Andrés les afectó no sé qué intereses importantísimos. Lean el libro de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, donde está toda la radiografía de todas las bestiales corruptelas que llevaron a Fedecámara y a los grandes cogollos de Caldera y de Acción Democrática, con Ramos Ayub incluido, a defenestrar y a quitar a Carlos Andrés Pérez para facilitar, chicos, el advenimiento de Caldera al poder. Y bien, ¿y qué me dicen de los auxilios financieros de Caldera y de la Recadi? ¿Qué me dicen? A mí no me gusta hablar de muertos, pero es que, bueno, eso es historia, mala suerte. Aquella famosa frase de Lucinchi, los banqueros me han engañado.
Eso eran robagallina comparado con estos bicharracos de ahora. Porque allá se robaron 7, 8 mil millones de dólares. Estos hijos de su madre se han robado 700 u 800 mil millones de dólares, amigos. Las proporciones son gigantescas, pero aquellos 7 mil millones nos dolían mucho también. Los banqueros me engañaron, decía Lucinchi. Entonces, ¿cómo es la cosa? Las complicidades con este régimen de esta etapa del estado del partido chavista y su putrefacción, su gangrena madurista, viene de aquellos lodos, vienen estos polvos, o al revés. Estos polvos vienen de aquellos lodos. Entonces, mis amigos, es muy fácil ahora, señor Capriles, decir, ya no hay vía electoral, pues si nunca la hubo. Soy imbécil, nunca hubo. Para ti la hubo, para el Estado Miranda, cuando le convino a Chávez, le convino a Maduro. Ahora anda en guerra contra María Corina. Yo no voy a andar defendiendo a María Corina. María Corina le basta y le sobra con su integridad personal para defenderse de los ataques bastante, ¿cómo se llama? Por mampuesto que le hace el Capriles. Unos que se montan y se toman la foto cuando nos va bien y se bajan y atacan cuando le va. Todo eso es contra María Corina. Él conmigo no se mete. El día que se meta pierde. Pero a María Corina anda viendo a ver cómo la malpone. Porque María Corina amenazó o avanzó en la tesis de que la MUD había puesto una torta muy grande y él entonces, que se considera el padre de esa torta, necesita enterrar a alguien y entonces está buscando enterrar a María Corina. Pues te equivocaste, Capriles, el único enterrado de esta etapa eres tú. Porque el famoso fraude, ¿cómo es que fue que funcionó? Bueno, chicos, déjenme explicarle entonces, para alumnos de primaria en política, qué fue lo que pasó el domingo. El gobierno dijo que tenía 8.090.000 votos para la constituyente. Su más preciada corona política, la constituyente, el 30 de julio. Ajá. En realidad fueron, yo creo que 800, 900.000, pero hay gente demasiado bien informada de fuentes del gobierno que me ha dicho en realidad votaron 2 millones. 2 millones. El gobierno, la Tibisay, dijo que eran 8.090.000. Caramba, 6 millones más por el pecho. Ellos que fueron capaces de fabricar 6 millones y hasta los bandidos del Smartmati. Sí, los que pusieron los propios de la MUD, porque hay algunos que se la dan de santos y empiezan a hablar mal de ¿cómo se llama? Esas máquinas fueron aprobadas por la oposición y con comisiones, con comisionistas de millones de dólares para opositores. Entonces ahora es fácil decir que, ¿cómo se llama? Smartmati era responsable. Bueno, sí fue. Era una agencia de estafadores electrónicos. Y Smartmati se fue diciendo, claro, lo fue a declarar a Londres. Se cuidó mucho de decirlo en Venezuela, porque le echan el guante y se podría aquí. Pero desde Londres dijo, ahí hay 1 millón de votos que no tienen explicación. No, ellos saben que fueron 6 millones los que atapuzaron los chavistas en las urnas, en la vaina esa virtual. Bueno, mis amigos, ¿quién puede dudar que al mes y medio de haberse robado 6 millones de votos para consagrar su instrumento de hegemonía política fraudulenta a la constituyente, quién puede dudar que por lo menos metieron 4 o 5 millones de votos para sus elecciones regionales? ¿Alguien puede dudar eso? En momento en que el repudio a Maduro llega al 85%, 90%.
el momento de peores calamidades humanitarias del país en 2 siglos, el peor momento para absolutamente todo, de los salarios, de la vida, de los hospitales, de las vías de comunicación, de la inseguridad. ¿Alguien puede creer que el chavismo gana elecciones? Bueno, sí, Caprilito. Caprilito es de los que creyó que iba a ganar Ocariz. Ustedes saben, lo que ocurrió es mucho más grave. Es que la MUD no le dan los votos, no porque nosotros pidiéramos que se abstuvieran, sino que la gente se pudrió, chico, de las mentiras, de la estupidez política de la MUD, por una parte. Y no fue, muchos no fueron. Liliana dice que no fueron 1/3 de los testigos del Estado Miranda, por ejemplo. Porque eso efectivamente ocurrió, que la tal maquinaria de la MUD nunca fue tan escuálida. ¿Pero por qué? Bueno, porque tienen un año llevando a la gente al desastre, llevando a la gente a la calle para engañarla, para manosearla, para volverle a decir que al día siguiente era la fecha decisiva. ¿Verdad, Guevarita? Entonces la gente se obstinó de esta gente. No voy más. La lección de que eran elecciones fraudulentas, antes la sacaron el pueblo votante y ya decía, no vuelvo, no me vuelven a agarrar. No me vuelven a agarrar. Entonces, no fueron ni siquiera los 5.600.000. Yo creo que fueron 4 millones, más o menos. Suficientes esos 4 millones para ganar todas las alcaldías. Todas las gobernaciones. Pero es que ¿cómo vas tú a competir si está votando 4 millones de entusiastas a la fuerza casi de ir a votar por el MUD? ¿Ah? Si tienes enfrente una maquinaria de fabricar votos virtuales, ¿sí? Y de fabricar votos tramposos, donde hay unos que te fabrican 6 millones de votos. Porque esa es la proporción. Esa cifra de 10 millones, 11 millones, 12 millones de votantes, eso es absolutamente falso. Aquí no votó más de 6, 7 millones de personas. 3,5, 4 de la MUD y 2,5 del gobierno. Eso es todo. Suficiente para, bueno, podía haberse descuidado o hacer una trampa perfecta el gobierno en algunos de esos estados que viven solo del gobierno. Entonces, en fila india ponen a los pobres comensales del gobierno local, regional, y entonces logran ganar. Pero pueden ser 2, 3, 4 estados llaneros o muy atrasados, muy pobres. A ver, analicemos la cifra del Zulia. El Zulia gana la oposición. ¿Por qué? Porque pactó el gobierno que respetaba el Zulia. No sé por qué trapisondas internas querían echarse al coleto a Arias Cárdenas. Pero además se dice, yo no tengo filmado la cosa, pero los que hablan de esto, hablan con una enorme seriedad sobre que a Henry Ramos hasta las 12 del día de las votaciones, le daban 9 gobernaciones, 9. Y el gobierno se reservaba 13 o 14, no sé, la diferencia hasta 23. Eso era lo pactado. El Zulia estaba entre lo pactado. ¿Y cómo es que allí la abstención no produjo la derrota? Lo que ocurrió en estados donde este muchacho de Voluntad Popular, ¿cómo se llama? El tal Feo La Cruz, es que la abstención fue la que me derrotó. No, chico, Carabobo es lo más representativo de la vulgaridad gobernante, de sencillamente la tropelía hecha poder tiránico. Resolvieron poner al más lumpen que consiguieron, al peor candidato posible, y humillaron la oposición. ¿De qué manera? Sencillamente le fabrican a la cava una votación mayor de la que saca el muchacho. ¿O es que ustedes creen que la cava sacó esos votos? No lo sacó. No lo sacó, eso lo fabricó el gobierno. De 12 del día en adelante, el gobierno decide golpear la mesa y dice, pues no le vamos a dar los 9. Frase de, ¿cómo se llama?
de Diosdado Cabello. Que se queden con las 5 máximo le damos. ¿Cuáles entonces? Caramba, qué casualidad, 4 adecas y una para Primero Justicia, que no podían dejarlo totalmente afuera. ¿Cómo será el desastre del gobierno? Que a pesar del desastre de candidatura que representaba Ocariz, podía haber ganado en Miranda si no hacían el fraude. Lo de Miranda es otro fraude del gobierno contra la candidatura pésima de Ocariz, pero es que había una peor, la que representaba el régimen de Maduro. ¿Ustedes no ven que mientras no se acepte el principio elemental de que el gobierno fabricó esas votaciones, no se entiende nada? Y allí donde le convino dejar una alta votación tan importante como para ganar la oposición, fue porque pactó. Porque ¿qué les costaba? ¿Qué les costaba aceptar que, digamos, por ejemplo, tampoco perdía, que tampoco ganaba ni siquiera Anzoátegui, ni Margarita, ni, ¿cómo se llama?, ni Mérida, ni Táchira? Allí respetaron la votación de la MUD. Entonces, no vengan con el cuento que la abstención derrota en unos sitios y en la otra no. Carajo, ¿y por qué no va y por qué la abstención no funciona en el Táchira como factor de triunfo entonces? Porque lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Si la abstención los derrota en unos sitios, podríamos decir que la abstención ayudó a ganar entonces a la oposición en Lara. Eso es totalmente inconsistente, este tipo de errores. El tal Falzón de Lara, ya yo lo expliqué. Vamos a estudiar cuál es el destino de este señor. Porque lo tienen empaquetado en paquete de regalo para alguna nueva tarea importante de su vida, donde él empieza, él es el primero que dice, no hubo fraude, esto fue perfecto, aquí, carajo, completamente normal, dice, y él pierde. Bueno, chico, estás comprado, porque si hay algún estado hambriado y reventado, es Lara. Y sin embargo, chico, la almiranta en jefe arrasa. Pero por supuesto con los votos fabricados por las máquinas y la maquinaria agarran esa máquina, chico, y ponen un tipo media hora allí a apoyar, o por el Bluetooth de la cosa y fabrican el acta. Pero por favor, todo eso es absolutamente tramposo. Hay una elección complicada. ¿Cómo se llama? La de Bolívar. Bolívar gana a Andrés Velázquez. Gana y no se queda quieto. Y reclama su vaina. Ajá, ¿y qué pasó con Andrés Velázquez? Bueno, que declaró el gobierno. Son 5, chicos, ni una más. No, también se echan al coleto al opositor en Bolívar. Este hombre logró reunir sus actos, organizó bien su cosa. Y puede demostrar que le han hecho trampa. ¿Cuál es el lenguaje de Andrés Velázquez? El lenguaje de alguien que ha sido estafado y a su electorado estafado. Bueno, lo lamento, amigo Velázquez. Esta es la tercera vez que te estafan. Pero como que vuelves otra vez a creer que a la tercera va la vencida. ¿Será que era tu consigna? Porque que yo recuerde, veo 3 campañas para gobernador y en Anzoátegui también. Ahora, ¿por qué pierde Aristóbulo? A ver, su análisis, doctor, ¿por qué pierde Aristóbulo? El negro está rico, chico, el negro está cansado. El negro podía llegar a un acuerdo. No, yo no voy para allá, chico. Está bien, entreguen esa vaina. Total, ¿qué puedo yo ganar con una nueva gobernación? Habrá dicho, Aristóbulo, que está forrado de millones. Y con sus varios yates, o sea, una riqueza obscena tiene. ¿Por qué va a querer andar de héroe allá de Anzoátegui? Un estado lleno de agobiantes problemas. Sencillamente le entregaron a Acción Democrática y a un excelente candidato, el tal Barretosira excelente en cuanto, digamos, acopio de voluntades a favor de su imagen. No me consta que sea un prospecto importante de la moralidad pública ni nada por el estilo. Era un candidato que tiene 10 años atrás de la postulación y atrás de esa gobernación. Y bien, amigos,
las que ganaron fueron a becas. Y el zuliano que ganó es porque ahí estaba alguien con el que había que ajustar cuentas. Y ¿cómo se llama? En Táchira, bueno, peor gobernador imposible. Entonces dan eso por perdido. Porque para montar un fraude tienes que aparentar que, bueno, tan aparentó que Henry Ramos y Acción Democrática declaran que esas elecciones son correctas. Usted no es que no pueden decir una cosa y su contraria y ser creíbles. ¿Por qué Acción Democrática dice que no hubo fraude? Porque es la gran beneficiaria de las 4 gobernaciones. No tenía ni una y ahora tiene 4. Le consiguió también la de Primero Justicia. Entonces con Borges puede Henry Ramos convencer a Borges. No, hay que seguir Borges. Vamos bien. Pues si les molesta a todos ¿cómo se llama? Lo de esa fantochería de Henry Ramos diciendo que los abstencionarios fuimos los responsables. Responsable el gobierno que te hizo fraude, chico. Y tu obcecada posición de querer ser el candidato presidencial, que sencillamente te lleva a creer ese cuento chimbo de que es posible por la vía electoral sacar esta mugre de régimen. No es posible. Eso no es posible. Caprilito por fin se convenció. Alguien diría, por fin, caramba, qué paso positivo. No, mis amigos, cuidado. Quieren seguir haciendo todo lo posible por cubrir con su propia retirada del escenario, quieren cubrir hundiendo a otros dirigentes, quieren rendir nuevos servicios al régimen, pero con otro lenguaje, cuidado si más radical, ¿entiendes? O aparentemente más radical. Yo no creo en guevaritas arrepentidos, ni en capriles ahora clarividentes sobre que el tema del fraude realmente lo ha llevado a la conclusión de que no hay vía electoral. Si nunca la hubo. La hubo para ti, para seguir haciendo millones y para tener tu clientela allá en Miranda. Ustedes no ven que a mí me ha tocado la ingrata tarea de explicar cosas que le irritan a la gente. Le irritan porque uno dice verdades amargas. Pero como yo estoy formado en una escuela diferente, la escuela de que uno se mete a la política, por convicciones, por ideas, por principios, y no para medrar de la política, para vivir de la política, y menos para hacerse rico con la política, por supuesto. Entonces viene una sencillamente, vamos a ver el surgimiento de una nueva dirección política. Esa nueva dirección política deberá depurarse de todo lo que tuvieron que ver con la constitucioncita chavista. El que siga sacando la constitución de Chávez no nos sirve, porque esta es una pelea a fondo contra la estafa constitucional de Chávez. Esta es una pelea a fondo contra el estado de partidos, contra las oligarquías partidistas. Y para poder hacer una lucha consecuente contra las oligarquías partidistas, hay que pelear contra la principal y más nefasta de ellas, la oligarquía del PSV. Entonces, mis amigos, ¿qué puedo decirles? En esta situación nueva, lo que está planteado es reconstruir la dirección de la oposición, reconstruir la visión política. Tiene que haber una fase, llamémosla así, programática. Tenemos que insistir en las ideas que deberán presidir esta etapa de la oposición. Nosotros tenemos que asumir que todo este discurso de la MUD
hay que enterrarlo. Y hay que enterrar el discurso y sus proponentes. La vía electoral para superar el chavismo, por responsabilidad directa del sistema fraudulento chavista, hay que eliminarlo como hipótesis. Los que digan que todavía queda una vía electoral son del régimen, son parte del régimen, son agentes del régimen, lo eran antes y lo son ahora. Y lo serán más aún cuando digan, por ejemplo, hay un tal Gocho que anda por ahí, yo lo conozco, amigo mío, o era amigo por lo menos, un tipo pila y tal, él es muy un poco grosero cuando habla, pero el tal Gocho del WhatsApp, como lo llama, el tipo es enfermizamente electorero, Dios mío, ¿cómo personifica la bendita manía de que hay que llegar es por la vía electoral? Bueno, ese tipo de personas son, digamos, no autorizadas para hablar en nuestro nombre. Hablo de toda la oposición. Yo lo llamé cuando empezó con la cantaleta esta, de que todos los chistes y todos sus análisis, algunos de ellos bastante astutos, inteligentes, era para justificar. Ya empezó el Gocho con la campaña por las municipales. Pero por favor, ¿alguien puede creer todavía en Kiko? ¿Usted no han de creer que hay gente que cree en Kiko todavía? Y su programa Kikosi, usted saca así, pero algo así como de una corte de los milagros, de unos personajes de ultratumba, saca unos entrevistados siempre para volver a justificar que hay que mantener más que nunca la ruta electoral pacífica, la ruta constitucional. Bueno, mis amigos, ¿quién puede creer que hay una vía constitucional y electoral para sacar esta mugre de tiranía castrista? Eso se acabó, así que sencillamente hay que liquidarlo. Esa etapa, digo. Nosotros proponemos la más amplia unidad para un nuevo frente político que defienda estas tesis. No hay vía electoral, abajo la tiranía, no hay vía de la constitución chavista, necesitamos otra constitución, necesitamos otro régimen, necesitamos la reconstrucción del Estado venezolano, necesitamos una república verdaderamente libertaria, necesitamos una economía de mercado, necesitamos el respeto irrestricto de nuevas reglas de convivencia democrática. Y ese régimen, por definición, solo puede obtenerse por la ruptura total con por la expulsión de este régimen. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, estamos por hacer estallar la Fuerza Armada chavista, o esa cosa que llaman ellos Fuerzas Armadas Bolivarianas. Eso no es bolivariano nada. Ese es un rejunte de desfiladores, de vagos y de traficantes, de millonarios y de corruptos, de prevaricadores de toda clase. Entonces, esa Fuerza Armada, su parte sana, en la proporción que quede, que puede ser del 1% o del 70%, no sé cuánto es, que los presos militares nos digan qué salvan y qué terminan de liquidar o de amputar. Pero esa Fuerza Armada deberá hacer un esfuerzo en la hora que se acerca, que es una hora de rupturas y donde habla la pólvora. No nos engañemos, mi amigo, esto no va a ser pacífico, no va a ser pacífico. Lamento mucho la gente que tiene otra versión de la historia mundial y de la historia de las naciones. La violencia y la guerra, mis amigos, está en todos los grandes actos humanos que ordenan los países y ordenan las naciones, los estados, sustituyendo a los anteriores, mejorando los anteriores. Las revoluciones son las parteras de la historia, las luchas de grupos, clases, partidos, naciones, estados, sobre todo de estados, la lucha de estados y la lucha de imperios. La historia la han escrito los que asaltan el poder
y logran desde el poder reordenar sus países. Hay los que lo hicieron de la manera más legítima posible. Por ejemplo, los norteamericanos. El pueblo en armas determina con su arma, el pueblo en milicias expulsa las tropas del Imperio Británico y funda el Estado republicano, que ya tiene 2 siglos y medio su constitución. Venezuela, independientemente de los juicios bastante complicados que podamos tener sobre nuestro nacimiento como república, esa guerra de independencia se supone que ha debido depararnos un destino mejor que ese siglo XIX lleno de horror, de guerras civiles, de ladrones, de agiotistas, de supuestas revoluciones que no fueron sino grandes empresas de destrucción y de autodestrucción como la tal Guerra Federal. Valga recordar aquella famosa frase: si ellos hubieran dicho que eran federalistas, nosotros hubiéramos dicho que éramos centralistas. Es decir, lo inverso de lo que dijera el adversario. Y el adversario era el competidor para copar el poder y tomar el poder. El poder es casi un vicio de los humanos. La vocación por el poder es la vocación al mismo tiempo por la riqueza, por los privilegios. Hay toda clase de explicaciones, desde la psicología social a las explicaciones freudianas, a las explicaciones estrictamente históricas. Los hechos históricos están allí para el que quiera comprenderlos. El poder es droga, dice el amigo. Sí, debe ser también droga. El poder es una cosa extraordinaria si es para el bien de una nación. Para aquellos que desalojan del poder a los enemigos de los mejores intereses de los ciudadanos, hacen un poder para la paz, para la convivencia, para las libertades colectivas de los ciudadanos, para la división de poderes que vacune aquel Estado contra la usurpación y la tiranía. ¿Podemos aún lograr eso? Porque el tema no es Venezuela. Lamentablemente yo no puedo, abusar del tiempo en que ustedes pueden estar conectados conmigo, pero nosotros estamos imbuidos o presentes en una época histórica donde nosotros solos no estamos en crisis. Nosotros somos uno de los peores eslabones de esa crisis, pero es una crisis mundial. Ahí estaba España, hundida en una lucha inexplicable. Unos tipos que dicen que los tratan mal y resulta que tuvieron siempre el mejor nivel de vida del país, los catalanes famosos. Eran la quintesencia del españolismo, una nación de 7, 10 o 15 siglos, de acuerdo a como se tenga, que si de la Hispania romana o o desde Covadonga y la Reconquista o desde la propia ya España unificada, los reinos de Castilla, Aragón, etcétera. Cataluña nunca fue una vaina separada de España. Un breve tiempo, creo que estuvo ahí con una parte de Francia y terminó de este lado otra vez. Bien, esa historia, que es igual que la de los vascos, o sea, son parte de España. Nosotros comprendemos casi como lo elemental de estas historias, porque Cuba, por ejemplo, nunca como antes sufrió el esclavismo de la mano de los catalanes. Pero si hay la famosa anécdota de que la empresa Bacardí de catalanes, cuando todavía eran colonia de España los cubanos, se quemó. Y después descubrieron que había no sé cuántos cadáveres, chicos, de negros que estaban encadenados en las máquinas. Esa era Cataluña, la de los catalanes de la colonia. Eso es parte, no sé si de la leyenda negra contra España, pero en todo caso no eran españoles, eran españoles oriundos de Cataluña, porque fueron grandes capitales y grandes, inversores catalanes los que usufructuaban lo mejor de la sobrevivencia cubana en la época colonial cubana, que llega hasta casi el siglo XX. Y bien, esa Cataluña que nunca le faltó nada de lo que tuvieran el resto de España, porque ahora inventó que son oprimidos por España. ¿Dónde sacan esa vaina? Y la mayoría de los habitantes de Cataluña son españoles.
de habla hispana, de habla española, perdón, de habla castellana. ¿Por qué inventaron que tiene que ser obligatorio para todo niño que aprenda el bendito catalán? ¿Por qué no le respetan al niño la opción de los dos idiomas? ¿De cuándo acá? Bueno, pues es una larga historia. Lo concreto es, porque ahora resulta que son enemigos de la pertenencia a España, y todo eso a nombre que Franco. Pues si eran los más franquistas, eran los catalanes, Dios mío. Nunca hubo una persona más popular en Cataluña que Franco. Y nunca hubo mayores movilizaciones a favor de la dictadura franquista que no fuera en Cataluña la más franquista de España. Y ahora entonces, a nombre del antifranquismo y del Estado que los roba de España, entonces inventan esta vaina de 1/3 de los catalanes queriéndose separar de España. Pero es que no tienen ese derecho. No lo tienen porque no puede nadie decir que el derecho de los catalanes prima sobre el derecho de España de conservar su unidad como nación. Ven, esa es otra historia. Pero les quería decir, el estado de partido español está estallando. Pero no por el tema catalán, sino porque lo arruinó la corrupción. La corrupción política del estado de partidos. La corrupción, pero impresionante, ¿cómo se llama? La corrupción asquerosa de la institucionalidad española, democrática, con su monarca a la cabeza. ¿O es que Colombia está, digamos, viento en popa hacia el progreso? Uribe la llevaba bien, pero el piazo del sucesor no acabó con todas las adquisiciones de Uribe. Y está Colombia al borde de un lío igual o peor que el nuestro, de la mano del Caldera colombiano, el tal Santos Pero ¿cuál país no está hundiéndose? ¿Usted creen que nosotros somos los peores de América? Pues si ahí está México estallando por todos lados también. No, mis amigos, el tema es mundial. El estado de partidos, que es no voy a decir la moda, que es el modelo después de la Segunda Guerra, que se implantó en toda Hispanoamérica, que se implantó en toda Europa occidental, continental sobre todo, o sea, fuera de Inglaterra, es el sistema también del Extremo Oriente. Pero no nos metamos tan lejos, nuestros problemas no son ahorita con Japón, China o Corea, no sé, eso tienen otros líos, iguales o peores que el nuestro. Pero Hispanoamérica y la Europa padece el sistema de estado de partidos que fue impuesto a nivel mundial por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra, compartiendo Europa con el modelo que impuso Stalin en Europa Oriental. La convivencia de la Europa comunista de Oriente y Rusia en Eurasia con el sistema que impuso Estados Unidos al final de la guerra, eso implica el estado de partidos. El eminente teórico político, el amigo Trevijano, bueno, tiene unas tesis fantásticas sobre esto. Hay gente que me dice, ¿por qué te cita tanto a Trevijano? Bueno, porque uno tiene que aprender de los sabios, chicos, que le enseñan cosas importantes. El sistema de estado de partidos viene siendo estudiado desde principios del siglo XX por varios autores. No voy a citar aquí para no tener problema de defender cada autor de eso, que a su vez tienen correcciones en su propia obra. Pero el que sistematiza toda esa obra incluso arranca desde la propia Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana y nos enseña a reivindicar a Francisco de Miranda como uno de los más grandes, ilustres pensadores de la concepción de la libertad colectiva y de la separación de poderes. Caramba, es como para tomar en cuenta en el diseño teórico que nos permite comprender esta realidad de hoy. Y bien, amigos, ¿a dónde vamos? Vamos a una Venezuela que colapsa. Vamos a un levantamiento general o a varios levantamientos generales. Vamos a estallidos sociales, vamos a un estallido militar interno,
Vamos a una crisis militar en el área. Vamos a una crisis del sistema geopolítico del área Colombia y el Caribe. Vamos a una beligerancia de Estados Unidos en el tema contra el Estado narcotraficante venezolano y el Estado sucumbiendo de Colombia, también bajo la misma burguesía especuladora corrupta. Y vamos a aliarnos con la parte de la gran burguesía colombiana, heredera de las mejores tradiciones bolivarianas y de las mejores tradiciones de una élite política culta que represente el uribismo y el centro democrático. Vamos a problemas que van a confundir nuestras dos naciones en una lucha conjunta. ¿Por qué Uribe dice cosas parecidas a las que uno plantea? ¿Por qué será? Está inspirado en ideas comunes. Las ideas de que el castrismo dominó Venezuela y quiere dominar Colombia. Y el tipo que es un contrario en toda su forma a la ideología de la tiranía castrista narcotraficante, entonces es nuestro aliado. Entonces, ¿qué de malo tiene que digamos, en Colombia se juega parte de nuestro destino? En las elecciones internas del Centro Democrático, hay elecciones a mediados del año que viene. No, compa, usted me la está poniendo muy difícil, entonces tenemos que esperar que en Colombia gane Uribe. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la lucha pasa en Venezuela también por las mismas etapas, aunque en otro escenario, por las que deberá pasar Colombia. Porque Colombia deberá enfrentar la misma narcoburguesía, la misma clase parásita de usureros, de guisadores de Colombia, igual que los venezolanos. ¿O es que ustedes creen que los bolichicos y los grandes banqueros de Venezuela son inocentes? Pues hice la misma coyunda con el chavismo. Eso han hecho más real con el chavismo que en toda la historia de América. Nunca hicieron más plata los banqueros de Venezuela, chicos, que ahorita. Algunos banqueros. Otros se fueron con lo que se habían cogido a tiempo. ¿O es que ustedes creen que voy a hacerle monumento a nuestros sufridos banqueros? Claro que hay algunos honorables, pero los que se fueron eran tan o más corruptos que los que quedaron. Por supuesto, los que quedaron no solo son corruptos, sino que son unos rolos de vivo que se quedaron chupando, pero como una especie de narcoducto, de dólar lavaducto hacia sus arcas de esas grandes bancas. ¿Y qué me dicen de los bolichicos y de Derwish y de todos esos escándalos, pero pestilentes? Esa pústula de la burguesía financiera venezolana, de los guisadores, de los grandes tenedores de bonos, de los negociadores de la deuda venezolana y de la devaluación continua del bolívar. ¿Dónde caben todos esos bicharracos cadivistas de toda la haya? Pues si es que nuestro tema es que la élite económica nos vendió el alma, mis amigos. ¿Pero todos son iguales? No, no todos son iguales. Estas expresiones las oí yo de honorables. Y no sé qué cosa, y la élite y me dice, Alberto, la élite nuestra se perdió. ¿Cómo que se perdió? No hay esperanza, según tú. Sí hay, pero son muy pocos. ¿Y por qué cómo se llama? A ver, les doy un secreto sobre la marcha. ¿Y por qué creen ustedes que yo defiendo a María Corina? Entre otras cosas, María Corina es la expresión política consciente de las serias limitaciones de la parte honorable del empresariado, que la tiene como símbolo de ese empresariado en política, y que al mismo tiempo están condicionados a que si dicen una frase más de la cuenta, los envainan. Entonces, las limitaciones de su lenguaje son casi que como, no sé, normales, diría yo. O sea, cuidadosa, ella es cuidadosa. Pero ella, yo sé que no le va a gustar esto que estoy diciendo. Si pensara a mediano y largo plazo me lo agradecería, porque la estoy identificando con lo único sano que queda del empresariado venezolano. Pero si 4/5 partes son guisadores y ladrones, chicos. Ella representa el único sector que no es hipercorrupto y ladrón, y guisador y traficante.
y narcosoleado y narcolavador. Entonces, caramba, pongámonos de acuerdo. ¿O es que usted cree que el país puede reconstruirse con semejantes alimañas de la burguesía guisadora? No, no puede reconstruirse. En una altísima inversión pública e inversión privada, con absolutas y plenas garantías para el desarrollo de la propiedad industrial, de la propiedad comercial, de la reconstrucción agrícola y pecuaria de Venezuela, de la más amplia capacidad de libertad de comercio. La que nazca como la nueva burguesía tendrá su origen o su pivote o su pilar fundacional en ese sector que representa María Corina Machado. Como yo defiendo que deba reconstruirse el capitalismo venezolano sobre el ala elementalmente coherente y elementalmente honorable del empresariado, por supuesto que tengo que defender esa tesis. Pero ¿son todos así como para defenderlo? No, chico. Yo les explicaba mi teoría del perraje en el country club, del perraje en la gran empresa también, del perraje en el comercio importador. Eso están fundidos con Diosdado y con Adán Chávez y con los fugados por ahí. Y el Ramírez, por favor. Ramírez, el más grande magnate de Venezuela. La reconstrucción de Venezuela no puede hacerse sino sobre un corte quirúrgico, porque hay que liquidar esa burguesía de especuladores y ladrones. Liquidarla. No me pidan cómo la propondría yo, porque eso no es legal. Lo que yo propondré no va a ser legal. Yo propongo la pena de muerte. Pero no me atreveré a proponerla al país, porque entonces se nos embochincha por o contra, y la iglesia se opone, y el otro se opone también. Entonces yo no me meto en ese lío. Pero yo sería partidario de la pena de muerte por corrupción. Porque el crimen de Ramírez se mide en la cantidad de niños desnutridos de Venezuela, en la cantidad de gente sin analgésico, chicos, por un dolor de cabeza, en la cantidad de gente sin diálisis, en la cantidad de gente que muere de tuberculosis sin sin medicamentos, o como está ocurriendo en Valencia ahorita, una epidemia de, no sé qué, de enfermedad, chico, horrenda de esas de hace un siglo atrás. Esa es la deuda, ¿cómo se llama? De Ramírez. Difteria ahí en Valencia, así es, amigo. Difteria, otra vez, chico. Paludismo masivamente. Esa es la pena de Ramírez, y había que fusilar a Ramírez por ser uno de los más grandes jampones que se llevaron los recursos los venezolanos. ¿Ustedes creen que esto es algo así como para proponerlo en una plataforma electoral? Franceschi presidente. No, chico, yo no soy candidato ni voy a ser candidato. El que diga estas cosas como yo la digo, no votan por él, porque nuestro país está, chico, digamos, enviciado en la bendita sonrisa pexodénchico de los candidatos. Y tiene que ser joven, dicen, los más imbéciles dicen, tiene que ser joven, porque hay que darle chance a la juventud. Estupideces uno escucha todos los días. Necesitamos un líder. No, chicos, necesitamos mucho más que un líder. Necesitamos 2, 3, 5, 10,000 líderes de primera línea. Profesionales no corruptos, profesionales de alta capacidad. El liderazgo que necesitamos es para un gobierno de facto. No puede elegirse un gobierno como el que necesitamos, porque las verdades que hay que decir, aplicarlas y pedir la solidaridad del país tienen que ser por unas verdades que se imponen desde el poder de Estado. Más franco, imposible, mi amigo. ¿Usted cree que me van a votar a mí proponiéndome yo para recorrer el país como candidato a fusilar, chicos, unos 2 o 3 mil hijos de su madre, entiende, que han asolado la economía venezolana? Nadie me vota, porque lo que trae es la guerra civil, dirán. Ahora bien, ¿cuál es el método? Me van a decir. El método es que de alguna combinación de circunstancias, el estallido popular, más la élite de la economía sana que todavía pudiera quedar en el país, más
la élite colombiana de Uribe, que deberá ayudarnos, más el poderío gigantesco de la primera potencia capitalista y democrática del mundo, del imperio americano, así es, aunque le duela a los chavistas, deberá ayudarnos para construir un sistema que no puede ser ni totalitario ni tiránico, pero tiene que ser un sistema de orden, de disciplina, de garantías efectivas para la inversión. Tiene que ser un régimen de un guiado o sustentado por un ejército chico, no de sinvergüenzas uniformados, sino de una milicia nueva, de gente honrada, que se gana su vida como servidores armados del Estado, que deberán cumplir, chicos, una estricta vida disciplinada, liquidando subversivos colombianos que pisen Venezuela con sus guerrillas, ayudándonos a liquidar el AMPA. ¿Usted creen que eso pueda ganar votos? Sí, los de la parte informada de la sociedad, pero ¿cuántos son? Yo no creo que sea muy popular muchas de estas cosas, pero son las que necesita el país. Ahora, ¿con cuál objetivo? Chicos, tenemos que reconstruir la nación. Venezuela necesita convertirse en una nación que legisla con representantes legítimos de los ciudadanos, no de los partidos, de los ciudadanos. Y esa nación reconstruida, ¿entienden?, también elige un poder ejecutivo, un Estado. Y también entre 300.000-400.000 venezolanos eligen en base a currículum los que vayan a dirigir el aparato judicial del país. En el equilibrio y separación de poderes, en la vivencia de la democracia de ciudadanos, no del igualitarismo, de la libertad como concepto indisociable, indisoluble del funcionamiento de la economía y del Estado, de la política, del Estado de los ciudadanos, del Estado de la nación, con reglas absolutamente claras y transparentes. La nación legisla y el Estado, el Ejecutivo, debe aplicar las leyes. Necesitamos un país de leyes, un país de autoridad que tenga efectivamente legitimidad para ser sencillamente seguida, obedecida, pero en el mejor sentido del término. La profilaxis social de que habla el amigo es una necesidad agónica, si no, no hay país posible. Necesitamos sanear el cuerpo social. Y ustedes saben dónde están las mejores reservas. Las mejores reservas están en el pueblo llano, en el pueblo sencillo, en el pueblo trabajador. Sí, los mismos que azotan los ampones de barrio. Ahí consigue usted los mejores venezolanos. Gente de bondad, de solidaridad con los necesitados. Gente que te va al entierro en el barrio. No que va a la funeraria una vez por año porque se murió un encopetado aquí en el oeste, en el este de Caracas. No, chicos. Yo conozco ese pueblo llano y sencillo. Yo vengo de pueblo y sé que el concepto de familia es una cosa impresionantemente sólido entre los pobres. Y esa familia hay que fortalecerla y defenderla. El papel de la mujer y de la madre y el papel fundamental en la economía familiar de la madre. Todo debe ir a nombre de las mujeres en la propiedad familiar, chicos. Porque son las madres las que guían los hijos y defienden los hijos. En las culturas machistas repugnantes de nuestro país está la tradición de abandonar a la pobre mujer con un cuadro de muchacho. El Estado tiene que proteger a esas mujeres. Entonces no se trata de una vaina de élite allí fabricada para que los ricos se hagan más ricos. No, ya va. Es que se supone que la economía privada en Venezuela deberá generar empleo, deberá generar propiedad privada masiva, deberá generar solidez monetaria, deberá generar comercio hasta el infinito, cada vez más comercio, cada vez más propiedad, cada vez más libertades. Pero eso solo pueden hacer no dejando piedra sobre piedra de este estado de ampones, del igualitarismo ramplón y de esa empresa de destrucción nacional que constituyó el chavismo, y antes que el chavismo, la bendita dictadura de los partidos políticos.
que impiden, castran, liquidan al ciudadano como actor fundamental de la democracia política, de la democracia colectiva, que debe ser la aspiración de todos. Entonces, pues esto suena como muy aéreo, doctor, esto suena como muy... No, chicos, no crean. Es que a nosotros lo que nos falta es lo que empezó a pasar ahora, que se entierre esta dirección de alcahuetes del chavismo, que se entierren los Capriles, los Henry Ramos y los partidarios del sistema electoral chavista. Una vez que empezó ese derrumbe, carajo, estamos cerca, chicos. Estamos más cerca que nunca, porque los demagogos están siendo apartados por la gente. Fue la hora de la abstención de 1 o 2 millones, que fueron 1 o 2 millones y no los 8 que se abstuvieron. Imagínense si fueron 4 o 5 millones los que se abstuvieron conscientemente, que no daban un voto más por los crápulas que piden los votos desde hace 18 años. Imagínense. Entonces estamos mucho más cerca de lo que ustedes imaginan, porque yo creía que era 1 o 2 millones, pero parece que fueron muchos más. Los millones de abstencionarios conscientes o semiconscientes, gente que yo no voto más porque esta vaina es un fraude. Pero bien, y con esto entonces voy a terminar. Pero entonces viene el último capítulo, la manera de disimular las vainas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el señor Guanipa, electo gobernador del Zulia, por ejemplo, no declara hoy, siendo el gobernador del Zulia? Fíjense que no escojo un adecuo, escojo al estado más importante, y que ganó pero sin ninguna duda. Y dice, como gobernador del Zulia, el pueblo zuliano reclama el derecho a no doblegarse más ante un Estado narcotraficante. Ustedes hagan lo que quieran. Si quieren, no me juramenten, pero como gobernador del pueblo zuliano no voy a justificarme, no voy a jurarle a esta manga de incapaces de la Asamblea Constituyente, a esa manga de partidarios del oprobio castrista. Este gobernador del Zulia no acepta juramentarse ante la constituyente fraudulenta. ¿Qué pasaría con este señor? Lo destituyen, me imagino. Le ponen otro. ¿Y qué ganaría el señor, este gobernador? ¿Qué es lo que ganaría? Bueno, nada más y nada menos que ser uno de nuestros futuros próceres del país. Pero eso no lo ven. Usted ya le van a buscar la vuelta y que van a consultar al pueblo y tal, pero van a firmar, van a terminar inclinados a la Asamblea Constituyente. ¿Y ustedes saben por qué van a terminar arrastrándose al de Estado chavista? Por las benditas clientelas. Ellos defienden la comida de algunos miles de tipos que los ayudan. Su nombre ha surgido en las entrañas del partido y tienen toda una cantidad de frases hechas. Yo no puedo prejuzgar sobre lo que va a hacer el señor el del Zuliano. No puedo prejuzgar, pero si firma esa constituyente, si se doblega ante esa constituyente, esos no sirven para nada en política. No servirán para nada, porque son conductores para la etapa más difícil de la historia venezolana, no los gallinas que van a firmar. Escudados además en la propia instrucción de Henry Ramos, quien habría dicho, ellos verán cada uno. ¿Verán cada uno? Ellos no tienen derecho a decidir cada uno. ¿Qué vaina es esa? Ellos los eligieron, aquellos que creían que eran candidatos contra la mugre del gobierno. Y entonces una vez que son candidatos, le van a quitar todas las atribuciones de los gobernadores y además lo van a poner a aceptar el plan político de reconstrucción del Estado porqueriza del Estado delincuente chavista, vía constituyente. ¿Ustedes no ven que el problema se reduce a veces a que no tenemos la clase de dirigente que necesitamos? Unos que hubo fraude, otros que hay que considerar que dicen sus militantes, que van a decir que firmes esa mierda, que la firmes. Eso es lo que van a decir. Porque no vas a consultar los 350, 400 que votaron por ustedes. No.
Esa es la trampa de esa, y se consultó, y aparece una encuesta, data análisis me imagino, y el vocecitas dirá, no, una amplia mayoría dijo que podían firmar, que podían, ¿cómo se llama?, suscribir la constituyente. Entonces, mi amigo, esta decisión de la constituyente no puede aceptarse, como lo pide la OEA, como lo piden gente seria de todos los otros países, como debió hacerlo la oposición, toda, como ha debido negarse a ir a esa, ¿cómo se llama?, a esa convocatoria de elecciones por la vía de la constituyente. ¿Es que ustedes creen que entonces terminó esto de una manera que Henry Ramos se las puede ingeniar para salir el bien con 4 gobernaciones y una de ñapa para Primero Justicia, que no es cualquier ñapa porque es el principal estado del país, y que Caprilito puede salirse de la suerte porque ya como está obstinado de ser por 18 años funcionario del Estado chavista, puede ahora darse el lujo de escaparse y empezar a hablar pestes de ese CNE fraudulento, a buena hora. Después que estás lleno, después que estás buchón, vas a empezar a decir que eres enemigo del sistema electoral, cuando nos has dicho exactamente lo contrario durante 19 años. Y ahora tu oficio es tratar de enterrar a María Corina, con tu nuevo verbo un poco radicalizado. O el Guevarita. ¿Qué mentira vas a meternos ahora, Guevarita? ¿Cuántas veces vas a proponer a Miraflores? Irás solo tú. No porque no haya que ir. Pero hay que ir, Guevarita, el día que uno llegue, se instale, no sé si previamente incendiando esa vaina, para que salgan como ratas, el nido de ratas ese que está en Miraflores. Entonces déjate andar jugando a la frase radicalizada. No, ya tú pusiste tu gran torta. En la Comisión de Contraloría tú negociaste lo que ibas a negociar, y tú sabes de qué estoy hablando. Bueno, como verán, mis amigos, hoy no estaba de muy buen humor para andar de contemporizador. Porque aquí lo que hace falta es hablar claro, más que nunca. Más que nunca hay que hablar claro. A lo mejor María Corina me manda un mensaje, por favor, Franceschi, le ruego que no me defienda. Bueno, es posible. Pero que lo diga ella. La defiendo porque es la única decente que queda ahí, en esas grandes figuras. A los que les gusta figura, ahí está María Corina, pero hay muchas otras figuras. Hay muchas otras figuras. Hay figuras en el exilio. Aquí tengo yo varios. Aquí tengo, por ejemplo, la gran figura, que nadie lo conoce como gran figura, porque se pone su nombre de pilas y se pone la palabra tweet. Humberto Tweet, dice él. Tiene 60.000 personas a las que él le manda religiosamente por años y años, digamos, una investigación cotidiana de las corrientes de opinión y de los artículos, etcétera. Bueno, y tienen. Y ese gocho, además, tiene la vocación por el poder, carajo, indiscutible. Hay mucha gente honorable en el extranjero. ¿Quieren ustedes un modelo de demócrata? Caramba, busquen. Y el amigo, ¿cómo se llama? Pablo Aure, en Valencia. Yo lo que estoy tratando de indicar, los buenos no están en la gran pomada esa visible. Están en esa especie de sótanos en que lo ha metido la prensa, en la que los han metido esos famosos que tienen motores de apoyo, no sé quién, Ricitos de Oro, Rapunzel, escribe una pendejera, 10.500 retweets. Coño, Aure, o yo, tuiteamos una vaina, 200, 300 retweets. Vení, ¿dónde sacan, coño, el otro 15.000 retweets? ¿Qué vaina es esa? Amigos, en las redes hay roscas también y se financia. ¿Ustedes no sabían entonces que los Twitter y los WhatsApp y toda esa vaina también es un tema de dinero, y los Facebook? Usted sabe que si uno por lo menos en Facebook, esto que estoy yo grabando en Facebook, le meto $20 diarios, qué sé yo, y me ponen a oírme en 100.000, 200.000, 300.000 personas. Eso existe, ¿sabe? Existe. Una vez me salía a mí 2.000, 3.000 y un yerno le metió $1 o $2 diarios.
Y al día siguiente aparecieron 12.000 que habían visto la vaina. Coño, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, que yo le metí $2. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Me lo explicó. Si uno tiene mucho real, uno tiene mucha audiencia. ¿Ustedes no sabían eso? Bueno, bienvenido a las redes sociales, donde también el dinero cuenta. Y bien, mis amigos, ustedes dirán, este hizo un desorden completo en esta conversación de hoy. Pero yo me siento tan, ¿cómo se llama? No voy a decir como soulagé, como se dijera en francés, como tan desprendido de... No son ni odios, ni resentimientos, ni nada. Es sencillamente rabia contenida de años que cuando uno empieza a ver que por fin empiezan a alinearse los planetas, por fin las cosas que uno dijo por años empiezan a ser oídas, por fin. Cuando empieza a variar la opinión, ese Francesco es un radical, chico, ese no, ni te ocupes. Y empieza a decir, coño, después de todo ese carajo siempre ha tenido razón. Ah, hay un cambio, mi amigo, no me dirán que no tiene cierta satisfacción oír esas cosas. Bueno, les voy a dar sencillamente estas pequeñas pinceladas finales. A ver, Caprilito, ¿tú crees que tienes mi odio personal? No. Yo en política no tengo odios personales, tengo desprecios, que es distinto. Tú quieres valorizarte como líder de la oposición y quieres ayudar a la sociedad venezolana a salir de esta pesadilla. Bueno, empieza por romper la constitución que estás defendiendo hace 18 años. Di que es la peor porquería que hay. Entonces creería en ti. Mientras tanto, tú estás cobiando, tú estás tratando de disimular la vaina. Bueno, mis amigos, pero las cuentas pendientes fundamentales no son con Capriles hoy, que al fin y al cabo ya está fuera de juego. Yo lo hice, ¿se acuerdan en la procesión de cadáveres que venía? El primer cadáver fue, ¿cómo se llama? Caprilito hace rato. El pobre de Leopoldo, ¿para qué estuvo preso 3 años? Para afuera también. Guevarita, figurita, ideal, para afuera. La gente los saca, los destierra de sus afectos. Y el gran factotum, el candidato seguro, el futuro presidente Henry Ramos, fuera. La más grande y lujosa carroza fúnebre para el gran sepulturero de los, ¿cómo se llama? De los abstencionarios. Creía que nos iba a matar. No, el muerto eres tú, chico. Estás muerto, Henry Ramos. ¿Por qué? Porque te has metido, chico, con la realidad. Te has metido con los hechos. Te has metido con la fuerza de las ideas, con la fuerza de los programas, con la fuerza de los que representan, quieranlo ustedes o no, la fuente última de legitimidad de la existencia de la República de Venezuela, de la nación venezolana. Y somos nosotros, no tú. Porque eso no implica que tú no puedas ser presidente. Yo te hice un video especial. Dije que sí podía ser. ¿Sabes cómo? Si eres el hombre del chavismo, para encontrar, y te bauticé el Chamorro, en realidad fue injusto con la señora Chamorro, que era una señora honorable que le habían matado al marido. No, hay un régimen corrupto hasta los tuétanos, que es el que sustituye a la Chamorro, cuando la Chamorro cumple, a ver, para los que están despistados, los sandinistas viéndose acosados por la guerra de la contra y el derrumbe de la economía, y eso es un desastre, parecido al de Venezuela, entonces aceptan una vaina que arman Castro, Carlos Andrés Pérez, los copellanos y la propia diplomacia de ¿cómo se llama?, de Kissinger. Aceptan entonces hacer unas elecciones, que los sandinistas hagan unas elecciones, las gana la Chamorro, y el sandinismo deja el gobierno, pero conserva el Estado, conserva las propiedades robadas para la élite sandinista, mantiene las finanzas del país, Banco Central, mantiene privilegios legales, mantiene que no se juzga a nadie de los gobiernos sandinistas, mantiene las Fuerzas Armadas del Frente Sandinista.
del hermano de Ortega que dirigía. Entonces toleran la chamorra y luego el presidente aquel alemán. Bueno, ¿tú quieres ser el presidente alemán de Venezuela? El que deja intacto el régimen chavista y le dan entonces unas migajas allí para que administre algodón para los amigos, para los empresarios amigos, para bolichicos especialmente. ¿Tú quieres eso, Henry? Tienes chance, puedes hacerlo. Bastaría que siga la estupidez colectiva nacional, la idiotez colectiva, y bastaría también que buscaras nuevos refuerzos para tu carrera electoral hacia el poder, y te falta lo fundamental, que la comunidad internacional lo apoye y que sobre todo que los chavistas quieran aceptar eso. Porque aquellos sandinistas estaban muy mal, pero estos tienen mucho real. Son ya aficionados al atropello. Los sandinistas también. Pero es que esto de atropellar desde el Estado venezolano, como que es más suculento que atropellar desde aquel pobre Estado sandinista en ruinas. Entonces sí tienes chance de ser el chamorro venezolano, o mejor dicho, el presidente alemán que gobierna, pero el Estado pertenece al chavismo. ¿Eso es lo que quieres tú hacer cuando nos dice que hay vía electoral? Bueno, tienes que saber de una vez que nosotros estamos contra ganarle unas elecciones y que los chavistas digan que ganamos, pero que ellos siguen con el poder. Porque significaría que habrías pactado que no solo siguen en el poder como Estado, sino que no se mete ningún chavista preso, queda toda la casta de malandros dirigiendo las Fuerzas Armadas, sigue el arco minero, siguen las deudas con toda la vaina, siguen las guerrillas del Medio Oriente aposentadas en Venezuela, etcétera, etcétera. Y ese Estado piltrafa que tú estás dispuesto a administrar porque quieres ser el presidente del Estado chavista, esa vaina no nos la calamos. Allá tú que quieres ser el presidente del Estado chavista. Porque desmontar este Estado chavista solo puede hacerse, dilo, a piedra, plomo y candela, no por elecciones, por una crisis militar espantosa, por hacer volar en pedazos esa casta de malandros y delincuentes del Estado rojo este. Y eso no se puede lograr con unas elecciones que tú pactes. No se vale. Bien, amigos, será hasta otro día. Perdonen lo largo, creo que me pasé, pero es que hay un embuchado muy grande, unas cosas que había que arreglar, unas cuentas pendientes que hay que seguir. Ahora que empiezan la hora de las simulaciones, que es lo que más me irrita, empiezan entonces a cambiarse chaqueta y ahora son radicalizados y ahora entonces le echan mierda al Consejo Nacional Electoral. Ahora sí, las elecciones, ahora sí nos perdonan el pescuezo a los pobres abstencionarios, que resulta que no somos tan pobres porque fuimos responsables de que se hundiera ese obstáculo mayor que es la MUD. El hundimiento de la MUD, que van a lamentar algunos por imbéciles, como el tal Kiko, que van a poner a rezar porque la MUD no se divida. ¡No! La muerte de la MUD es positiva. Métanse esa vaina en la cabeza. Porque lo que viene será sano. Lo que viene deberá nacer de tesis política y de programas realmente interesantes y de programas realmente que construyan la alternativa. Ya murieron, así es. Ya murieron. Sí, ya murieron, así es. Bueno, mis amigos, será hasta otra oportunidad. Un abrazo a todos. Hasta mañana. No, mañana es sábado. Un día de esto. Cuidado si hablo mañana o pasado, porque es que van a haber noticias. Hay muchas noticias en esta nueva etapa. Perdonen la voz alta, pero es que la verdad que a veces creo que hay que ponerle como emoción a la cosa. Hasta pronto.